venimos delante de ti dándote tantas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Pedimos en este momento que abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras, Señor. Y pedimos que nos des la fortaleza espiritual a través, efectivamente, del Espíritu Santo. La fortaleza espiritual para vivir las verdades que aprendemos de tu palabra. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mencionaba ahorita en el primer servicio que no me gusta mucho ponerle nombres a las pláticas, pero pues es una buena referencia. Entonces el mensaje de hoy se llama Pero Dios. Es una palabra que literalmente nos tiene sostenidos a mi esposa y a mí en esos tiempos de dificultad que hemos vivido. Y quiero empezar de esta manera. Yo no sé cuántos de ustedes han oído este famoso canto de It is well, estoy bien con mi Dios. No sé si lo tienen listo. Me sorprendieron ahorita, están tremendos. Ni Televisa tiene esta tecnología. Arránquense, muchachos. Está bien bonito, ¿eh? Nomás los inteligentes los oyen. ¿Alguien lo ha escuchado? Levante su mano. Gracias. Este canto es una bendición. Yo no sé si ustedes conocen la historia de cómo es que se escribió este coro. Hay muchas personas que les suceden adversidades y tragedias y lamentablemente lo primero que hacen en su corazón es cuestionar la bondad de Dios o cuestionar la existencia de Dios. Pero no es el caso de Horatio Spafford. Escribió la letra de este, que es uno de los himnos más escuchados por muchos años. Y lo que él hacía al escribirlo no era pretender ser famoso, sino simplemente escribir en palabras o expresar en palabras el dolor de su corazón, que era consolado por la misericordia y el amor de Dios. El cómo él encontró en la soberanía de Dios la libertad y la consolación para superar una gran tragedia. La historia es esta: su esposa y sus hijas viajaron a Europa en barco en 1873. En estas épocas los modelos de barcos y el tipo de transporte hacía que los viajes en barco duraran semanas para llegar a su destino. Y el método de comunicación era cartas o telegramas. Los telegramas consistían en solo 5 palabras. Yo no sé cuántos les tocó vivir la época del telegrama. Levanten la mano los de como 3 generaciones atrás. Era como un WhatsApp, pero diferente. 5 palabras. Entonces su esposa y sus 4 hijas tomaron este viaje en barco a Europa y él recibe un telegrama tiempo después. El telegrama dice: salva sola, ¿qué debo hacer? Horatio se entera de que el barco se hundió. Sus 4 hijas se ahogaron en el accidente y solo su esposa sobrevivió. Él intentó tomar el barco más próximo para ir a recoger a su esposa, y en el camino de regreso, claro que él venía teniendo la lucha natural que cualquier padre que ha perdido a sus 4 hijas tendría, luchando, peleando en sus pensamientos, y él encontró consuelo en Dios. Me admira tanto saber cómo Dios pudo consolar su corazón, sanar su corazón, a tal grado que él escribiera un himno en el cual dice: no tengo conflicto con Dios. Claro, su alma estaba partida en dos, su corazón, pero aún así él respetaba la posición de Dios, el plan soberano de Dios a su vida. Él escribió estas palabras: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo gozo, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no disminuye mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán.
y su sangre obrará en mi favor. Oh, cuánto me gozo en su salvación. Fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecado en la cruz y lo olvidó. Gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. La fe se torna en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Él enfrentó una gran tragedia. Dios sanó su corazón a tal grado que dijo, estoy bien, yo lo entiendo, o a lo mejor no lo entiendo completamente, pero yo lo respeto, porque él entendió que Dios se había mostrado bueno en su vida, y por duro que esto sea, no era razón para que él dudara de la bondad de Dios. Si tú confías en Dios, tú tienes que confiar que Él tiene un plan soberano para tu vida y que dentro de ese plan soberano está la inmensa bondad de Dios para ti. Tras leer las Escrituras nos damos cuenta que nuestra vida y la intervención de Dios en nuestra vida no es al azar. Tu vida no es un accidente y Dios no está reaccionando conforme te van pasando las tragedias. Tú estás viviendo la historia ya escrita de tu vida. Tú estás viviendo una historia que Dios escribió en la palma de su mano, y el mensaje de hoy tiene que ver con entender la voluntad de Dios, reconocer el plan soberano de Dios y entender la intervención de Dios. Mira, hermano, hermana, cuando tú entiendes la forma en cómo Dios interviene en tu vida a través de las Escrituras, tú te quedas impresionado y tú sientes que te estás ahogando en todas las tragedias, pero cuando ves el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas, un sentir de paz y consuelo empieza a venir a tu vida. Si tú no recuerdas todas las palabras de este mensaje, tú puedes recordar dos cosas. Número uno, puedes recordar estas dos palabras: pero Dios. O puedes recordar un pasaje base que vamos a utilizar, Romanos 8:28, que estoy seguro lo saben de memoria. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra clave en este pasaje es a los que aman a Dios. Cuando tú enfrentes dificultades y tragedias, ve al amor de Dios. Encuentra el amor de Dios y encuentra en tu corazón el amor que tú tienes por Dios. Esta relación de amor es el camino y es la puerta que te va a conducir al consuelo, y vas a entender esto: tu vida no es un accidente, tu vida es parte de un plan. Déjenme utilizar una mejor manera exponiendo la vida de José. En el libro de Génesis tenemos esta historia de José, el famoso José soñador. Y él tiene una historia muy interesante porque José vivió una serie de tragedias. En ciertos momentos la historia de José nos ayuda a poner nuestra mirada en el Señor. Cuando tú miras este mundo, lo único que va a suceder en tu corazón es angustia y desesperación. Que si la lluvia o que si no hay lluvia, que si el estrés por la economía o que si quién sabe qué, y que si esto va a pasar. Pero cuando tú pones tus ojos en el Señor, una gran esperanza y consuelo empieza a surgir. Entonces, en vista al plan soberano de Dios que tiene para cada uno de nosotros, la historia de José está puesta en la Biblia para que nosotros sepamos que así como en la vida de José sucedieron un chorro de cosas que no se salieron del control de Dios, en tu vida están sucediendo cosas, van a suceder cosas. Tengo que decírselos: si tú no estás sufriendo ahorita, es altamente probable que en algún momento de tu vida el sufrimiento venga. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces el evangelio no es una promesa de no vas a sufrir. El evangelio es una promesa de tener una esperanza más allá de este mundo, y la vida de José nos lo recuerda en conjunto con el plan soberano de Dios. José conoció el reto de confiar a Dios a pesar de que su mundo y sus planes se habían venido abajo. Creo que conocen la historia, la platico brevemente. José era un jovenazo presumido y autoconfiado. Dios le había mostrado sueños en donde sus hermanos se le hincaban
Y él era un niño consentido, su papá era preferente con él sobre sus hermanos. Claro que sus hermanos lo odiaron, claro que por ser presumido, pues no lo querían. A nadie nos gusta tratar con gente presumida. ¿Te ha tocado esa gente que es, no, pues fui de vacaciones y estuve en Chihuahua, en una iglesia muy bonita? Ah, no, yo fui a Tailandia también y fui a 5 iglesias y no quieres tratar con esa gente. Pues así era el Josecito, verde, presumido e inmaduro. Y Dios le mostró sueños. Era necesario que él tuviera estos sueños, porque Dios le estaba mostrando el final de la historia. A lo mejor su inmadurez todavía no le ayudaba a procesar todo. Él no entendía todo el plan soberano. Tú tampoco lo entiendes. Al final de la historia él lo entendió. Entonces sus hermanos lo odiaron, lo vendieron como esclavo. Pasó una caravana de mercaderes, lo vendieron vara, se lo llevaron a Egipto, lo compraron vara. Entonces él le fue esclavo ahí en la casa de Potifar, el jefe del ejército egipcio, y Dios lo prosperó en medio de este tiempo, y luego él llegó a ser el mayordomo principal de la casa de Potifar. Estando dentro de la mansión o de la casa de Potifar, él tenía acceso a todas las cosas de este señor. Pero la esposa de Potifar era tremenda, la señora. Se las paso al costo. Y le decía, José, duerme conmigo, vamos a tener relaciones. Y José le decía, no, yo no salgo con señoras mayores. Y entonces ella lo acosaba, le mandaba WhatsApps, que nos vemos a la salida. José le decía no. Y un día ella lo intentó agarrar a la fuerza. Así me agarró a mí, a mi esposa, pero a mí sí me agarró. No, luego les platico la historia, cómo me perseguía mi esposa a mí, pero José se resistió a esta mujer y ella se quedó con su túnica, claro, ardida porque no la pelaron. Fue y lo acusó injustamente y fue y dijo, él me abusó. Y José, por guardarse en santidad, él dijo, no voy a ofender a Dios pecando, no voy a ofender a mi amo. Y lo acusan injustamente y su premio por guardarse en santidad, lo digo porque toda la historia no ha terminado, es ir a la prisión. Y ahí está José en la prisión, metido injustamente, acusado injustamente. Entonces, quiero poner pausa a la historia por un momento. Vamos a regresar a ella más adelante. Pero ¿cómo se supone que José debía de sentirse en esos momentos? Abandonado por Dios, confundido en cuanto al plan de Dios, dolido porque Dios no lo libró del mal. José se sentía exactamente igual que tú y que yo cuando pasamos por estas situaciones. Él es humano igual que tú, igual que yo. ¿Cómo debería de pensar acerca de la vida y acerca de Dios? Lo mismo que tú y yo pensamos. ¿Por qué Dios permitiste que esto sucediera? La gente dice, ¿por qué un Dios bueno permite que me pasen cosas malas? La verdad es que no somos buenos. La pregunta correcta, una pregunta mejor sería, ¿por qué Dios no permite que más cosas malas me pasen a la luz de mi pecado? Pero sin embargo tendemos a ser egoístas y vemos desde un solo ángulo las cosas. Pero ¿cuál debería de ser la respuesta emocional de José? La misma respuesta emocional que tú y yo tenemos: confusión, dolor, angustia, estrés. Cuando la adversidad, cuando la dificultad destruyen tus planes, destruyen tu estabilidad, llegamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Quizás a lo mejor a ti no te enviaron a prisión, pero ¿sabes qué? Sí te mandaron al confinamiento durante la etapa de la pandemia y te dijeron, en tu trabajo no hay producción, tienes que regresarte sin sueldo. O después de la pandemia te dijeron, la empresa quebró, te quedaste sin trabajo. A lo mejor tu premio por querer guardarte de la pandemia fue perder ventas, perder tantas cosas. A todos, familias e iglesias, nos puso una paliza la pandemia. Platicaba en el primer servicio de mis hijos cuando empezó la pandemia y los encerraron a todos. Mis 2 hijos parecían tigres de jaula de circo. ¿Los han visto? No por el olor, digo, la adolescencia tiene sus aromas propios, pero ¿han visto a los tigres en las jaulas de los circos?
de pared a pared, caminando de pared a pared. Y ahí estaban mis pobres hijos jalándose los cabellos y yo los veía y me contaminaron de la ansiedad y ahí andaba yo detrás de ellos caminando de pared a pared, de pared a pared. Y sí, pues lo del tigre es una doble alegoría porque pues en la pandemia en shorts y con la corbata y en el trabajo todos lo hicimos con las mismas garras de siempre. Pero no estás en prisión, pero estuviste en un tipo de prisión. A lo mejor la tragedia te hizo sentir como que tú estabas en una prisión. Quizás no te encarcelaron, pero divorcio llegó a tu vida, aflicción, enfermedad. Probablemente perdiste algún familiar por el COVID, por la situación que se vive en el mundo. Yo no sé cuántas cosas más hayan sucedido a tu vida que no tienen que ver con la pandemia, pero todos experimentamos momentos de donde dudamos de Dios y dudamos de la intervención de Dios. Señor, ¿dónde estás en este momento? Oro y no siento que me respondas. Y cuando está el dolor en tu corazón, las emociones son un terrible consejero porque sientes que Dios no está contigo, sientes que Dios no escucha tu oración. La Biblia nos dice que el Señor está ahí, pero tus emociones te dicen lo contrario. Nos preguntamos probablemente dos preguntas básicas. ¿Sabe Dios lo que está pasando en el mundo? ¿Le importa a Dios? ¿Sabe Dios lo que está pasando en mi vida, Señor? O sea, ¿sí te das cuenta que me está yendo terrible? ¿Te importa Dios? O sea, estoy aquí haciéndome garras y no veo rayos, no veo angelitos, no veo jinetes del apocalipsis sucediendo. Señor, ¿qué está pasando? Según las cosmovisiones del mundo, si nos hacemos estas mismas preguntas, el deísmo es una creencia que nos dice que Dios creó el mundo y lo abandonó a su suerte. Entonces, según el deísmo, a Dios no le importa lo que está sucediendo en el mundo ni en tu vida. El panteísmo es una creencia en la cual Dios es todo y todo es Dios. Y entonces el panteísmo responde esta pregunta de esta manera: pues ni sí ni no, sino todo lo contrario. El panteísmo no nos da ninguna respuesta porque no, ¿qué está pasando? Todo es Dios y Dios está en todo. Ok, nomás le falta que yo, como digo una cosa, digo la otra, ¿verdad? El ateísmo, ¿qué nos dice el ateísmo? ¿Le importa a Dios? El ateísmo dice: a Dios no le importa porque Dios no existe. A Dios no existe, entonces Dios no está interesado en nada de ti. Pero ¿qué de la fe cristiana? ¿Qué de la fe en el Señor? ¿Qué nos dice? ¿Le importa a Dios lo que está sucediendo en el mundo? Sí. ¿Le importa a Dios lo que está sucediendo en mi vida? Sí. ¿Está Dios interviniendo en mi vida? Sí. Tantas preguntas se responden sí cuando tú vas a la Biblia y encuentras la forma en cómo Dios interviene en nuestras vidas. De hecho, de entrada les digo, Dios está haciendo más con respecto al sufrimiento de lo que realmente nosotros pensamos o entendemos. Porque tú puedes decir: bueno, Señor, hay tantas cosas sucediendo en el mundo, ¿qué estás haciendo con respecto al sufrimiento? De entrada, Él no se quedó en su trono viéndonos sufrir. Él se hizo hombre en la persona de Jesucristo para sufrir tu dolor y mi dolor y poder entenderte y poder ir a la cruz sabiendo que Él estaba condenando todo ahí y recibir una autoridad especial que nos fuera impartida a través de la resurrección. Entonces Dios está haciendo mucho más para el sufrimiento de lo que tú y yo imaginamos. ¿Por qué? Porque no se quedó en su trono sin remediar las cosas, sino que nos ha dado una promesa a través del Evangelio de recibir cuerpos de resurrección, de recibir una esperanza de vida eterna. Si tú en algún momento sueñas con un mundo en el que no haya dolor, ni enfermedad, ni desempleo, ni angustia, ni estrés, si tú tienes fe en Jesús, lo vas a tener. Un día el Señor va a venir y tu cuerpo mortal va a ser transformado en un cuerpo de resurrección que nunca muere, nunca envejece y nunca se enferma. Es una promesa extraordinaria.
Dios está haciendo mucho más, porque no solo nos ha remediado el pecado, ha prometido un mundo nuevo, un cielo nuevo, nos ha dejado al Espíritu Santo como el consolador, como aquel que fortalece, como sucedió en la vida de Horatio Spafford. El Espíritu Santo lo fortaleció, le recordó las palabras de Jesús para que pudiéramos aguantar mientras terminábamos el viaje rumbo a la vida eterna. Déjame continuar un poco más con respecto a la Escritura y mostrarte bíblicamente en qué manera Dios está interviniendo en tu vida. Suceden tragedias y uno piensa, si Dios está haciendo algo, Dios está haciendo más de lo que te imaginas. Mira lo que dice la Biblia. En Hebreos 1:3, si me acompañas ahí en tu Biblia, dice, el cual, se está refiriendo a Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estas palabras me han marcado. Jesús no solo creó todas las cosas, sino que las mantiene funcionando. Él sustenta todo lo creado. Si tú analizas esto, Dios dijo, haya lumbreras en los cielos. Y todo el universo que todavía no descubrimos existió. El sistema solar, nada más vámonos al sistema solar. El sol tiene su función porque Dios le dijo que se quedara ahí. No se ha movido, no ha disminuido. La tierra sigue rodando a la misma velocidad porque Dios lo hizo así. ¿Por qué la tierra no gira más lento o más rápido? Yo sé que los hombres hemos jugado a los trompos, o bueno, ya no sé, a mí me tocó jugar a los trompos. Y le dabas vuelta y el trompo en algún momento empezaba a tambalear porque se le acababa el vuelo. A la tierra no se le ha acabado el vuelo. ¿Qué es la fuerza que mantiene la tierra girando? Si tan solo la tierra girara con un poco de menos velocidad, se alterarían los días, se alteraría el sistema ecológico, se alterarían las cosechas, se alteraría todo. La tierra sigue girando. Dios sustenta todas las cosas y las mantiene existiendo. Dios dijo a las plantas, a los animales que se reprodujeran en Génesis. Y todavía hasta la fecha los pinos producen pinos, las flores producen flores, los borreguitos producen borreguitos y el que sigue y el que sigue. Regreso unas páginas atrás a Colosenses 1:17, lo leyó hace un momento el pastor, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ojo con el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta es la mano de Dios, este es el universo y Dios mantiene el universo y el mundo y tu vida funcionando. Y según entendemos en la Escritura, en el momento en el que Dios deje de sustentar las cosas, todo viene al punto cero. Dice, ¿de dónde sacas esa idea? La Escritura dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y todo existe porque Dios dijo. Y en el momento en que Dios deje de sustentarlo, las cosas dejarían de existir. Tu vida no es un accidente. Tú tienes en tu vida mucho más propósito del que tú te puedes imaginar. Y el plan de Dios de tu vida incluye planes mucho más allá de lo que tú puedes visualizar ahorita. Y estos pasajes nos lo muestran. Regrésate al Antiguo Testamento, vamos a Job, encuentra el capítulo 37, yo voy a empezar a leer en el versículo 6 y vamos a leer del 6 al 13. Dios está hablando a Job, le han pasado una serie de tragedias y mira, antes de leerlo, si tú lees el libro de Job, tú te das cuenta que Job le está preguntando a Dios, ¿por qué? ¿Te importa? O sea, ¿qué onda, Señor? Y Dios en ningún momento le contesta a Dios, ¿por qué? La conversación entre Satanás y Dios, que Satanás le dice, déjame tocarlo, nomás no toques su vida, órale pues. Esa conversación Job nunca se dio por enterado. Cuando Dios tuvo un encuentro con Dios, Dios no le dio el por qué. Dios solo se mostró a él y Job está contento. En esta conversación, versículo 6, truena Dios maravillosamente con su voz y Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve
Dios le dice: desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Creo que ya estamos viviendo algo de esto, ¿no? La nieve no cae, la lluvia no cae sin que Dios le diga que caiga. Las leyes de este universo se activan porque Dios les dice que se activen. Versículo 7, así retirase a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino, el frío de los vientos del norte. Versículo 10, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. ¿Por qué se congelan las cosas? Un profesor de física me pudiera decir: no, pues por la baja temperatura llega al punto cero, se condensa el agua. ¿Por qué se condensa el agua? Porque Dios sopla para que se condense. Las leyes del universo no se crearon a sí mismas, Dios las creó, Dios sustenta todas las cosas. Versículo 11, regando también llega a disipar la nube y con la luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios, es decir, porque Dios lo dice, se revuelven las nubes en su alrededor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Lo que sucede en la tierra, Dios lo manda. Versículo 13, algunas veces por azote, otras veces por causa de la tierra, otras por misericordia las hará venir. Yo creo que estas lluvias es una misericordia de Dios, aunque sean molestas y todo es una misericordia de Dios. Y el Señor hace todo lo que quiere en la tierra, según leemos en el Salmo 104. Cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, Él dijo que Dios hacía salir el sol sobre justos e injustos. Interesante, porque no hay justo alguno. Todos somos pecadores y aún así Dios hace salir el sol porque lo necesitamos para la vida. Siendo pecadores, Él muestra su bondad y nos alimenta. Siendo pecadores, nos protege, nos sustenta, nos cuida. Y tan pronto nos salimos poquito de la comodidad, ¡ay, Señor, por qué? Ya no tengo internet! Gracias por ese apoyo, hermano. El Señor dijo, cuando estaba hablando del afán y la ansiedad, que Dios alimentaba a los pájaros. Y el Señor dijo: ¿no valen ustedes más que un pájaro? Pero el punto es este, o sea, Dios alimenta a los pájaros. ¿A cuáles pájaros? A todos los pájaros. Todos los días. Dios sabe la cuenta de los pájaros, dónde están, qué hacen. Dices: no es cierto, yo fui el que le tiré el pedazo de migajón. Dios puso ese pedazo de migajón de pan en tu mano. Dios puso en ti el querer como el hacer para aventárselos. Se te cayó y Dios le dio la vista al pájaro para ir por esa semilla que se te cayó de la mano. Dios interviene en tu vida de más formas de las que tú te puedes imaginar. Proverbios 16:33 me impresiona mucho. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si tú a veces dices: no, pues vamos a echar un volado a ver qué pasa, no, vamos a ver si vamos al cine o vamos al parque, y echas el volado. Mira, Proverbios 16:33, Nueva Traducción Viviente dice: podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Chanclas, dijo una hermana en el primer servicio ahorita. Jonás, un profeta que Dios le dijo: ve y predica a Nínive, una nación pagana, no del pueblo de Dios. Jonás dijo no. Jonás estaba de este lado y Jonás tomó un barco rumbo al otro lado y Dios lo detuvo con una tormenta. ¿Cómo que no, chiquitito? Ahora te regresas. Y Jonás estaba ahí y sabía que él era la causa de la tormenta. Si tú has leído el libro de Jonás, te vas a dar cuenta que que la Biblia dice que el Señor preparó un gran pez para que se comiera a Job. Parece como juicio, pero realmente Dios estaba guardando la vida de Jonás para que él cumpliera su propósito. Alguien pudiera ver que ese pez se lo comió. ¿Por qué Dios permite que un pez se coma a mi hijo? La mamá de Jonás, no. ¡Ay! Señora, si ese pez no se come a su hijo se ahoga y no cumple el propósito de Dios. Entonces las tragedias no siempre son lo que pensamos. Sígueme por favor en la historia. Está esta tormenta y está la barca moviéndose.
Dios preparó el pez de antemano, entonces el pez ya iba debajo de la barca. Cuando los marineros estaban discutiendo y se dan cuenta que es Jonás la culpa de la tormenta, y entonces dicen, vamos a aventarlo al mar, y a la 1, y a las 2, y a las 3, y lo avientan, y el pez se lo come. Ese pez ya estaba listo antes de la discusión. Qué increíble es la forma en cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Tú no has vivido el día de mañana y Dios ya tiene preparadas cosas para ti. Así que cuando sucedan las tragedias, tú debes de recordar este mensaje y saber que nada es un accidente. Un Dios que tiene tal cuidado y tal dominio sobre toda la creación, no es un Dios que está improvisando conforme las tragedias te suceden. Es un Dios que está permitiendo o provocando o guardándote para cumplir todo aquello que Él ha escrito en la palma de su mano. Tú no eres un accidente. Tú solamente estás viviendo la historia ya escrita de tu vida. ¿Me dejan regresar a la historia de José? En la historia de José nos damos cuenta que efectivamente la vida de José tampoco fue un accidente. Dios estuvo en todo momento interviniendo y obrando. Cada acontecimiento en la vida de José fue algo que Dios planeó o permitió para poder llevarlo a cumplir su propósito. Si recordamos bien, José está en prisión. Vamos a quitarle el botón de pausa y vamos a seguir la película aquí en el Netflix, ¿no? Y José está en prisión. Y llegan a prisión el panadero del rey y el copero del rey. Y entonces ellos tienen 2 sueños, José los interpreta y al copero del rey le dice, tú vas a ser restaurado en tu posición en tantos días. Y cuando eso suceda, háblale de mí a Faraón. Y sucedió tal y como José le dijo al copero del rey. Entraron los guardias, sacaron al copero, te vamos a regresar la chamba. Y José le grita al copero, brother, acuérdate de mí, carnal. Me mandas un WhatsApp a ver qué te dijo. Un Instagram. Con nene al final, Instagram, ¿ok? Entonces, el copero se olvidó de José. Pero Dios le muestra a Faraón el futuro, una gran cosecha, pero vendría una gran sequía. La sequía iba a superar la cosecha, la abundancia. Dios se lo muestra a Faraón de una manera que lo turbó. Faraón está turbado porque ninguno de sus magos y hechiceros podía interpretar sus sueños. Nadie podía decirle qué significaban. Ni Walter Mercado, ni Paquita la del barrio le podía decir qué onda, ni el mago de Oz, ni el peje lo podía ayudar. Y entonces el copero se acuerda, o mejor dicho, Dios le trae a memoria al copero la vida de José. Y el copero le dice al faraón, ¿saben qué? Tengo un contacto bien bueno para los sueños. Te voy a pasar el contacto por WhatsApp. Y le marcamos, traen a José. Dios le da la interpretación de José. Faraón se queda impresionado. Dice, ¿dónde vamos a encontrar otro hombre en el cual repose el Espíritu de Dios como reposa en José? Tiempo fuera. O sea, Faraón ahí echándole flores a José. Y el día antes José estaba en prisión diciendo, Señor, ¿te importa lo que está pasando? ¿Me tienes aquí abandonado? Dios no lo tenía abandonado. Dios lo tenía en un horno cocinándose. Y entonces José salva a Egipto, salva a su familia de la hambruna, salva básicamente a la nación de Israel de que desapareciera del mapa. Sus hermanos vienen a comprar comida, José los reconoce, José los prueba, se revela a ellos, se dan cuenta que José está vivo y que es el mero mero, se abrazan, lloran, se consuelan. Claro que sus hermanos después de la sorpresa se sienten condenados por haberlo vendido y haberle dado esta vida, y José les responde con estas palabras. Tiempo fuera. José ya no es ese muchacho presumido y soberbio que era antes. El sufrimiento trató con él y lo hizo ser una mejor persona. El sufrimiento en tu vida no viene gratis, hermano.
está haciéndote un mejor cristiano. A veces no entendemos a la buena y por la mala nos va muy bien, aunque no parezca congruente. Pero entonces ahora José no es un presumido payaso de que les dije, ¿verdad? Ahora se me hincan todos. No, los consuela con ternura. Quiero leer Génesis 50, versículo 20 al 21 en la Nueva Traducción Viviente, porque aquí está la palabra que yo quiero comentar. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Déjenme tomar el control y le voy a regresar al Netflix. Si tan solo uno de los acontecimientos en la vida de José no hubieran sucedido de la manera en que sucedieron, José no hubiera podido estar en posición de hacer o de cumplir este propósito de Dios. Si tan solo José no hubiera coincidido en prisión con el copero y el panadero. Si tan solo José no hubiera estado en la casa de Potifar ese día, se enfermó o se reportó enfermo y no estuvo el día que la mujer lo iba a acosar. Si tan solo José hubiera decidido no ser fiel, Dios no lo hubiera prosperado y no hubiera estado en la casa de Potifar, hubiera estado en los jardines. Si tan solo José hubiera cometido un error, se hubiera acostado con la esposa de Potifar, no hubiera sucedido nada de lo que sucedió. Si tan solo Potifar hubiera llegado una hora antes a la subasta de esclavos, hubiera comprado a 2 o 3 ahí y no hubiera comprado a José. Si tan solo Potifar hubiera llegado una hora tarde, 10 minutos tarde. Si tan solo la caravana de mercaderes no hubiera coincidido con los hermanos de José mientras José estaba en la cisterna, no se les hubiera ocurrido venderlo como esclavo. Y pudiéramos continuar con una serie de detalles que parecen accidentes o intenciones, pero todo fue un eslabón tras otro eslabón que construyeron un destino para la vida de José. Si tú estás pasando por momentos de dificultad o cuando pases por momentos de dificultad, pon mucha atención a este mensaje. 2 palabras claves tienen que quedarse en tu mente. Pero Dios. Estas 2 palabras nos ofrecen tanto consuelo, nos ofrecen tanta esperanza porque nos dicen que Dios está soberanamente en medio de toda situación. Sin importar qué pase en tu vida o qué tan desesperanzado tú te sientas, tú vas a llegar, cuando Dios trate contigo, a esta conclusión: pero Dios. Tú vas a poder decir: la empresa está recortando personal, el lunes me van a dar cuello, a mí me van a correr del trabajo, pero Dios puede conservarme mi trabajo o puede darme un trabajo mejor. El cáncer ha regresado, ya estaba en remisión, pensé que iba bien, pero Dios tiene la última palabra. Mi hijo está muy enfermo, los doctores nos dijeron que ya no hay esperanza para él, pero Dios es el que sana y sigue sanando. El mundo parece caerse en pedazos, pero Dios sigue estando en su trono. Todo el mundo pensó que el ministerio de Jesús había terminado cuando Él dijo en la cruz: consumado es. Pero Dios le resucitó de entre los muertos para darte a ti y a mí una esperanza de vida eterna. A nuestros ojos hay veces que ya todo terminó y somos bien buenos para el drama. Tanta novela de Televisa que ven. ¡Ay, Señor! ¿Cómo es posible esto? Y hacemos un drama y nos duele y no entendemos porque no podemos ver todo el panorama, pero podemos confiar en aquel que está viendo todo el panorama. No sé si alguien puede ayudarme con música de fondo o en el piano. Pero para concluir este mensaje, cuando pensamos que la situación que estamos viviendo es el final de la historia,
caemos en desesperanza. Cuando no confiamos en la soberanía de Dios, caemos en desesperanza. Pero cuando tú vas a las Escrituras y empiezas a ver la forma en cómo Dios interviene, desde darle de comer a los pájaros, hasta preparar el pez, hasta preparar la vida de José, todas estas cosas están en la Escritura para que nosotros podamos descansar y tener confianza. A veces que no nos gusta escuchar el poder y el alcance de la soberanía de Dios, porque todavía pecaminosamente nos gusta tener el control de nuestras vidas. Eso es carne. Queremos tener el control y queremos controlar de que no nos pase nada, de todo comodidad y que nada se acomode, y un ahorro para la pandemia por si viene y el apocalipsis zombie. Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Y te vas a dar cuenta cuando se te acabe tu ahorro. Dios es tu proveedor. A mí me gustan mucho las películas de suspenso. Dices, ¿qué tiene que ver esto? Sé paciente conmigo. El estrés de este mundo no es suficiente. A mí me gustan las de suspenso. A mí me gusta ver al Terminator persiguiendo a Sarah Connor, así cojeando. Me gustan las películas donde va el asesino con el hacha y la mujer se tropezó, se cayó, un guarache sí, un guarache no, perdió sus lentes y estaba bien virola y no sabe para dónde va y ya la va a alcanzar el malo. Me gustan las películas de suspenso. Y si tú eres como de los míos, me gusta verlas más de una vez. El Gladiador la he visto como 35 veces, ya ni se ve el DVD, pero qué bueno que la tienen en Netflix ahí. Cuando tú ves una película por segunda vez, tú ya no estás estresado por el final. Tú solamente estás disfrutando o viendo los acontecimientos, porque tú ya sabes el final de la historia. Tú ya sabes que al final sale Rambo con su ametralladora y mata a Terminator y se casa con la chava, y esto le gusta a las mujeres, y se besan. Dios nos ha dado a nosotros el final de la historia. Por eso Dios le mostró estos sueños a José. Dios le estaba mostrando el final de la historia para que en los tiempos de angustia y de desesperación y de confusión, él dijera, pero Dios me prometió. Bueno, yo me aferro a esta promesa. Dios nos ha mostrado a través de la Escritura el final de la historia. Jesús dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Voy a construir una morada y voy a regresar por ustedes para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Cuando tú lees el final de la historia en Apocalipsis, tú lees que el Señor enjuagará toda lágrima y no habrá más muerte ni dolor, sino que todas las cosas serán hechas nuevas. Romanos 8:28 nos dice el final de la historia, o por lo menos nos da una gran esperanza. Si tú amas a Dios, te vas a dar cuenta que todo acontecimiento, bueno o malo, obra para un bien mayor en tu vida. Qué extraordinaria forma nos da Dios de ver las dificultades de este mundo. Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan. Dios es soberano sobre tu vida, y te guste o no, Él va a hacer de tu vida lo que Él quiera hacer cuando Él lo quiera hacer. Tú a veces quieres que las cosas sean en tu tiempo, pero van a ser en su tiempo. Y esta palabra tiene que darte fortaleza. Me está sucediendo esto, pero Dios. Llévate este pensamiento, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, hermana, tu vida no es un accidente. Por dolorosa que sea, tú solamente estás viviendo la historia ya escrita de tu vida. Permítanme orar por ustedes. Señor, vengo delante de ti pidiéndote por esta congregación. Yo no sé en qué maneras están sufriendo ahorita, o no sé en qué maneras van a sufrir en el futuro, pero sí sé que tú tienes un plan soberano para ellos, y sí sé que ese plan soberano tiene pensamientos de bien y no de mal. Si sé que todo acontecimiento en sus vidas, bueno o malo, les va a conducir a un bien mayor, yo pido que les des la fortaleza para entenderlo o para soportar mientras lo entienden. Yo pido que tú los llenes con tu Espíritu Santo y que tú puedas consolarles en los momentos de dificultad, y que cuando ellos estén pasando por los peores momentos puedan recordar
pero Dios aún no ha terminado conmigo. Pido que des fe nueva a cada uno de nosotros, fortaleza para superar la adversidad, y pido, Señor Jesús, que tú estés con ellos todos los días, como lo has prometido, y hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a aquel que sustenta tu vida y el mundo entero? Señor, a ti sea toda la gloria y todo el honor por siempre y siempre. Amén. Pastor, gracias por permitirme estar aquí con ustedes, y Dios siga bendiciendo sus vidas. Listo. Gracias, pastor. Una bendición recordar las promesas que tenemos en el Señor de acuerdo a su soberana voluntad. Yo creo que la pregunta que nos hacemos, si esta promesa la Biblia nos arroja para todos los que amamos a Dios, todas las cosas suceden para bien. ¿Cómo le hacemos para amar a Dios? ¿Cómo le hacemos para confiar en Dios? ¿Cómo poder desarrollar un afecto mayor por Dios que cualquier afecto en mi corazón? ¿Cómo puedo yo amar y confiar en Dios que no lo veo, que muchas veces no lo siento? ¿Cómo puedo tener un afecto mayor por Él que por el mundo o por el pecado? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo estar dentro de la categoría de los que aman a Dios? La respuesta está en Primera de Juan 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No se trata de tu bondad, se trata de la bondad de Cristo para salvarte. Se trata de que Él te amó primero. Se trata de que Cristo fue a la cruz por ti. Hoy es el día de llenarnos del amor de Dios tan incondicional, para así tú y yo responder en obediencia, en devoción, en amor al Señor, porque Él es bueno, porque Él nos amó primero. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y le dices: Señor, creo en tu amor, pese a lo que estoy pasando, sobre lo que me está sucediendo? Tú eres más grande que mis problemas, tú eres más grande que mis dificultades. Tu causa es mayor que yo mismo. Y gracias por amarme primero a mí. Gracias porque aún siendo pecador me has amado, Señor. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, si tú no has entregado tu vida a Cristo, esta es tu oportunidad. ¿Cómo podemos entregar nuestra vida al Señor reconociendo que somos pecadores y necesitamos su perdón? Si tú estás aquí, es la segunda, tercera vez que vienes, has estado frecuentando escuchar la palabra de Dios, o nos estás viendo a través de esta transmisión, este mensaje es para ti. La Biblia dice que el que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida. ¿Cómo no tener a Cristo si Él nos amó primero y lo demostró en la cruz? ¿Cómo no abrirle el corazón y decidir creer en Él? Hazlo en esta tarde. Dile al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Vamos, díselo: me arrepiento de mis pecados. Gracias te doy por venir a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Señor. Decido confesar que Jesucristo es el Señor de mi vida. Te entrego mi vida, Señor. Sálvame y dame la vida nueva que tienes para todos aquellos que decidimos seguirte, Señor. En el nombre de Jesús, vamos, dile: Señor, toma mi familia, toma mi vida en tus manos. Decido hoy abrirte mi corazón y confiar en la bondad de Dios, que es Cristo Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Recibe el perdón de Dios. Recibe el perdón de Dios. Y deja que Él enamore tu corazón,
para que tú te conviertas, iglesia, para que nos convirtamos en una iglesia que amamos a Dios por encima de todo y que confiamos en Dios por encima de todo, porque todo obra, todo coopera para bien de los que aman al Señor con todo su corazón. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor y dile: te amo, Jesús, en respuesta a tu amor por mí. Oh Señor, te amamos y confiamos en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén.